Esta semana es crítica, crucial en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy el presidente del Congreso, Pedro Olechea, ha emitido un comunicado, ha leído en realidad el mismo un comunicado que luego ha sido reproducido en medios por los correos electrónicos. Bueno, insiste en el respeto irrestricto a los mecanismos constitucionales. Segundo párrafo, ¿no? Dice todo dentro del marco de la Constitución, ¿no? Señala en su invocación al Ejecutivo. En tercer lugar dice, deploro los actos de violencia que se han producido en los últimos días en el sur y el norte del país. El gobierno debe usar los instrumentos y todo el peso de la ley para retomar el control de las zonas afectadas. En tal sentido, invoco al presidente a rectificar públicamente las expresiones que se escucharon en los audios que hemos conocido hace poco, en las que el jefe de Estado sugiere como solución a las demandas de ciertos grupos la toma de medidas radicales por parte de la población. Es irresponsable alentar el enfrentamiento entre peruanos, le dice el presidente del Legislativo al presidente de la República, Martín Vizcarra. Dice, remata Olechea, yo no me aferro a ningún cargo, solo me aferro a la Constitución a la que todos hemos jurado defender. Presidente Vizcarra, le extiendo la mano de demócrata, trabajemos en una agenda conjunta por el bien del Perú, no tenga miedo de gobernar, el Perú está primero. ¿Cómo llegará la respuesta del presidente? Seguramente durante esta semana llegará esa respuesta, porque recordemos que en los últimos días el presidente Vizcarra había asegurado o que esperaba que se inicie la discusión de su proyecto de ley para adelantar las elecciones. Y esto, bueno, no se sabe si va a ocurrir porque primero están en semana de representación y se espera que en realidad la Comisión de Constitución, donde ha sido reelegida la señora Rosa Bartra como presidenta, se tomaría unos días más para instalarse. Entonces, bueno, estamos hablando de plazos muy apretados y, como les digo, de probablemente algún tipo de medida que tome el Ejecutivo, se señala, podría ser la cuestión de confianza. Le damos la bienvenida al congresista Marco Arana del Frente Amplio para precisamente poder explorar cuáles son los escenarios que podemos tener en los próximos días. Yo creo que estamos hablando, como les digo, de una semana crítica y crucial. Congresista, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Su opinión sobre este pronunciamiento de Pedro Olechea. Bueno, en principio me parece inaceptable, porque es el presidente del Congreso que debería guardar las formas del respeto a todas las bancadas del Congreso, incluidas, aunque no les guste, las bancadas del Frente Amplio, las que tenemos una opinión distinta de él o del fujimorismo, ¿no? Porque en realidad, ¿dónde está el peso y la centralidad de las declaraciones que ha hecho? Oiga, usted le dice al presidente, no tenga miedo de gobernar, gobierne como yo se lo estoy pidiendo. Eso es lo que le está diciendo. Y le está diciendo además, oiga, usted ha estado azuzando la violencia en Arequipa, ¿no? Y esa no es la manera, rectifíquese, ¿no? Está hablando como el presidente del Congreso que nos representa a todas las fuerzas políticas que a su vez representamos a todos los electores que fueron a votar el 2016, o está declarando como el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, como el presidente de la CONFIEP o de la Sociedad Nacional de Minería. Nosotros desde el Frente Amplio creemos que está opinando no como el presidente del Congreso, sino como el presidente y el vocero de los grupos empresariales y de Saudi. ¿Y no podría estar opinando también como un congresista que está buscando también la posibilidad, como ha dicho Mauricio Mulder, de llegar a la vacancia presidencial? ¿No se abre una rendija con esa declaración? Aunque la forma del comunicado, que ha sido leída, es decir, ha sido cuidadosamente estructurada. Él no ha querido que se escape ninguna palabra fuera del texto que... Aunque la forma termina diciendo, le extiendo la mano en democracia, ¿no? Lo que le está diciendo, oiga, si usted no hace esto, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Si usted no se rectifica... Rectifíquese, claro, es clave esa invocación. Eso de rectifíquese y no tenga miedo de gobernar como yo y la Sociedad de Minería y la Confianza lo pedimos y como el fujimorismo se lo pide. Oigan, cuidado, ¿no? Porque lo que le está diciendo es, aquí podemos vacarlo, o aquí lo que podemos hacer es archivar el proyecto de ley que usted ha enviado, ¿no? Y claro, tiene la forma de decir, yo no me aferro al cargo, pero le está diciendo, yo no me aferro al cargo si usted hace lo que le estoy diciendo, que no tenga miedo de poner orden, dice, cuando... Nosotros decimos poner orden, ¿qué significa en el Valle del Tambo? Significa que el gobierno le coloque los
pares necesarios a una empresa que ha contaminado y ha hecho tanto daño ambiental en Arequipa y que además ha presionado para llevar a que se le dé una licencia de construcción que ha convulsionado no solo la provincia de Islay, sino el sur del país. No, pues, o sea, yo creo que aquí hay que tratar los temas con justicia, ¿no? ¿Quién provocó la violencia? ¿Las declaraciones del presidente Vizcarra, como lo sugiere el pronunciamiento? ¿O lo ha provocado la imposición de un proyecto minero que hace 10 años, casi 11, lleva conflictuando en la zona y que no tiene condiciones ni técnicas ni sociales para darse en la zona? Esa es la pregunta. ¿Qué puede pasar como reacción de parte del Ejecutivo? No reacción al comunicado de Olechea, que finalmente, en fin, es lo que él ha expresado, pero reacción en el sentido de lo que el presidente Vizcarra ha señalado y reiterado, que se debe discutir el proceso o el proyecto de ley de adelanto de elecciones. ¿Puede presentar una cuestión de confianza finalmente el Ejecutivo? Hay controversia alrededor de ese tema, porque claro, la cuestión de confianza es el arma que tendría el Ejecutivo para presionar a que la mayoría del Parlamento discuta y vote este proyecto de ley. Pero se señala que, bueno, si bien el presidente tiene la facultad de presentar una reforma constitucional, no podría observar el resultado de esta reforma constitucional en tanto el Congreso lo vote. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué se está diciendo en el Parlamento sobre la materia? Un Congreso que sistemáticamente está blindando a corruptos, como pasó con Inostroza en su momento, con los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, con Chávarri de manera reiterada, ¿no? En realidad, todo indica que podrían llevar al archivo el proyecto de ley que ha planteado el presidente de la República y que planteamos dos bancadas el año pasado, ¿no? El Frente Amplio presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones generales el año pasado y un proyecto de ley también de Asamblea Constituyente, en el entendido que la crisis que estamos viviendo es una crisis política, no solo de escándalos de los políticos que puedan haber cometido actos de corrupción y se escudan en la inmunidad parlamentaria, sino que además es un tema de crisis de las reglas de este modelo neoliberal que está en la Constituyente y que debería ser cambiado. Pero el presidente ha optado en este momento por el tema de adelanto de elecciones generales. Y nosotros creemos que efectivamente el presidente de la República, como este Congreso, no solo que está en falta de credibilidad, porque en las encuestas puede ocurrir efectivamente que los congresos sean poco populares, sino que las causas de esa falta de legitimidad y de credibilidad del Congreso tienen que ver con los temas de corrupción. Si el Congreso, para evitar que congresistas que están premunidos de inmunidad parlamentaria la pierdan y puedan ser investigados, que ese creo es el temor y es la cuestión de sobrevivencia de la que hablaban en el chat de la botica, archivan el proyecto de ley o entorpecen que esto pueda ocurrir, efectivamente el mecanismo constitucional podría ser la cuestión de confianza. ¿Llegaría la cuestión de confianza después del archivamiento o antes? No, después del archivamiento en todo caso, porque si no se ha debatido aún, si no se sabe todavía cuál es el destino que va a tener el proyecto de ley, hacer la cuestión de confianza todavía cuando ni siquiera se ha comenzado a debatir, no procedería en todo caso. Entonces cuando se lo archiven, ¿cuál sería la argumentación de la cuestión de confianza posible en ese caso? Que archivan, no van las elecciones adelantadas. ¿Qué responde el señor Vizcarra? Bueno, lo que debería responder, que tienen yo creo dos significados, uno de carácter político. El presidente Vizcarra va a permitir que ese Congreso, con esa mayoría, ni siquiera respete los mecanismos constitucionales. Si es así, estamos hablando de una capitulación frente a mafias políticas que han tomado parte de las decisiones importantes que tiene el Congreso. Y eso sería fatal para la democracia. Lo ha dicho el propio decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Uno de los problemas con la economía son la corrupción, que está llevando a que los actores económicos tengan un nivel de incertidumbre muy grande de invertir con autoridades que podrían terminar en la cárcel. Entonces el presidente tiene, en este caso, que actuar todas sus facultades, porque de otra manera estaríamos hablando de una amenaza muy severa de parte de una mayoría congresal que obstruye la justicia, que es capaz, por ejemplo, de poner en jaque a fiscales y jueces que están en la lucha contra la corrupción y, por el contrario, blindar a aquellos que
todo indica, hay pruebas, hay evidencias de que han estado metidos en casos de corrupción. Pero no necesariamente la cuestión de confianza tendría que ser en nombre del adelanto de elecciones, entonces. Podría ser en nombre de otra... No, en este caso el mecanismo que tendría es en razón de los proyectos de ley que él envía y que el Congreso o le saca la vuelta, como ya pasó antes con la reforma de justicia o como ya pasó con... Bicameralidad, inmunidad, así en este es, caso. pero yo creo que el presidente en ese momento debió actuar los mecanismos de cuestión de confianza. No lo quiso hacer. ¿Y cómo lo ha entendido la mayoría parlamentaria, el APRA y el Fujimorismo en el Congreso y los de la bancada de Contigo? ¿Cómo lo han entendido eso? Como una señal de debilidad del Ejecutivo. Pero entonces, precisamente, hay quienes dicen que ya pasó el momento de la cuestión de confianza. No, yo creo que por el contrario. El peligro que hay es que si tenemos una mayoría congresal que entorpece la justicia, que entorpece la lucha contra la corrupción y amenaza a los jueces y fiscales, no nos olvidemos que esa mayoría política en el Congreso están detrás de la cabeza de los fiscales anticorrupción, están detrás de la cabeza de los jueces anticorrupción. ¿Por qué? Porque tienen a su lideresa presa y porque además saben que los próximos que podrían ir a prisión son los que están investigados o que están en realidad comprendidos en casos de investigación de la Fiscalía y seguramente se abrirán procesos judiciales en relación a casos de corrupción. Entonces yo creo que un tema fundamental no es aquí de si ya llegó tarde, es la lucha contra la corrupción la que está puesta en peligro. Y si el presidente de la República cede al tema de que ese Congreso que está obstruyendo el poder de la justicia, que está amenazando la lucha contra la corrupción, en realidad podemos retroceder mucho atrás. Y yo creo que eso no es posible. O sea, el presidente de la República ha recibido el mandato ciertamente de gobernar para todos los peruanos, ciertamente de proteger los derechos, ciertamente de cautelar y fomentar las inversiones. Pero si la corrupción, y eso es lo que estamos viendo y es parte de esta crisis profunda, que vincula a políticos corruptos con empresas que los corrompieron, porque eso fue Odebrecht, las empresas brasileras, eso es el Club de la Construcción, sería una enorme pérdida para el país. Estaríamos ante una situación en la que desde el Poder Ejecutivo se le diría a la nación, miren, no podemos derrotar el sistema y las mafias de corrupción. Y eso sería muy grave para el país y para la economía, ¿no? Vamos a una pausa, Marco Arana, para volver a discutir cuál es el emplazamiento de los actores políticos en estos momentos, tanto del fujimorismo como de la izquierda, y bueno, qué pasaría en el caso de un eventual cierre del Parlamento, en caso pues esta cuestión de confianza que el rumor es que se presentaría fuera negada. Vamos a una pausa, como les digo, y regresamos con más Caracol. Vamos a enlazarnos rápidamente con la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz, que se encuentra en la reunión en Moquegua, ¿no? Están en el local de servicios múltiples comunal El Molino en Tumilaca. Precisamente se acaba de dar a conocer un acta de esta reunión y nos va a comentar finalmente si hay, humo blanco, ¿no? En este encuentro con los dirigentes que impulsan el paro, ¿no? Las medidas de paralización en protesta a incumplimientos supuestos del proyecto Quellaveco, en este caso. Ministra, buenas noches, gracias por atendernos. Sé que ha salido rápidamente de la reunión. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Aquí a tu disposición para satisfacer esas necesidades de dos reuniones que estamos teniendo en Moquegua. Es importante saberlo. La primera la hemos llevado a cabo de 10 a 12 de la mañana y la estamos retomando ahora casi ya 9 de la noche, que se refiere a la sexta reunión del Comité de Seguimiento o de Monitoreo y Seguimiento de los compromisos de Anglo American, en la que están participando los alcaldes de las 3 provincias, el gobernador regional y representantes de la sociedad civil. Y tú te estás refiriendo específicamente a una reunión que acabamos de tener, primero acá en Moquegua y luego fuimos todos los ministros a Tumilaca para que la población nos expresara su preocupación. Ahí hemos estado prácticamente en Tumilaca entre 3 de la tarde y 8 de la noche escuchándolos en todo momento.
¿Cuáles son las conclusiones? Según lo que vemos en el acta, se va a conformar una comisión mixta tripartita y la comunidad está dando una tregua a las paralizaciones de 72 horas mientras llega esta comisión y se instala el jueves. Cuéntenos, por favor, cuál es la naturaleza de esta nueva comisión que se va a instalar. Sí, efectivamente. Lo que hemos escuchado de la población es lo que escuchamos normalmente. Preocupación y necesidad de construir confianza. El Estado en su momento ha perdido esa confianza al no cumplir con determinados compromisos que se habían ido haciendo. Y algo que distingue al gobierno del presidente Vizcarra precisamente consiste en que necesitamos hacer cambios y actuar planificadamente en el corto, mediano y plazo, pero actuando. Así que hemos escuchado a las comunidades, a la sociedad civil, a los técnicos, su mirada realmente y preocupación va fundamentalmente por un tema de calidad de agua, que no solamente está restringido a calidad de agua para la población, sino también para la agricultura y la ganadería, y sobre todo un temor fuerte en base a la experiencia que han tenido por décadas de que las actividades mineras lo que les van a traer son aspectos negativos y de ninguna manera beneficios. Tú entiendes, Enrique, además como muchos de nuestros escuchas en estos momentos, que a nivel nacional nos encontramos en zonas mineras cuyas poblaciones lamentablemente siguen teniendo brechas de servicios básicos. Tú tienes zonas eminentemente mineras en el país y lo debes haber escuchado en todas estas semanas y meses que hemos venido viendo temas en el corredor minero, en Puno, en Moquegua, en Tacna, que lo que pasa es que aún tienen problemas de ausencia de agua potable y saneamiento, ausencia de servicios de salud, de educación, como lo merecen. Entonces, inmediatamente asocian que estas actividades económicas no les están dando los beneficios que merecen para desarrollarse activamente. Eso es parte de lo que ha pasado en Tumilaca nuevamente, una experiencia negativa que hace pensar que todo lo que ocurra va a ser igual en las actividades mineras. ¿Cuál ha sido lo mejor que ha ocurrido? Los expositores técnicos, los propios agricultores, la gente que ha participado, nos ha dicho, aquí tenemos en Torata, en este distrito, todos los ejemplos que debemos de tener. Algunos lugares con minas que están recién en exploración, otras que están en construcción, como es Quellaveco, otras que están en explotación, como puede ser Cuajone, y algunas que están en cierre de minas. Entonces, necesitamos tener claro que tenemos todas las experiencias juntas. Por lo tanto, tenemos miedo y queremos saber que se nos asegure, en primer lugar, un tema de agua. Así que esta comisión del día jueves, compuesta por el ministro de Energía y Mina, por mi persona y representantes de la ANA, Autoridad Nacional del Agua, de la OEFA y del Ministerio de Salud, vamos a ir a la zona de la preocupación. Vamos a subir por el río para que en aquellas zonas en que nos dicen ellos que están preocupados porque están ocurriendo cosas, vayamos de la mano de la sociedad civil, vayamos de la mano de las autoridades locales para identificar qué es lo que les está preocupando y buscar solución. Perfecto. Entonces esta comisión se conformará efectivamente in situ, ¿no?, para apreciar los alcances en el estudio de impacto ambiental por este lado. Gracias, ministra, por su atención y por hacer un paréntesis en esta reunión. Esperemos que seguimos trabajando. Regreso a la reunión. Gracias. Buenas noches. Bueno, comentábamos, Marco Arana, que el caso de Moquegua es muy distinto al de Arequipa, evidentemente, ¿no? Hay una preocupación ambiental, sí, pero al parecer sobre todo es una preocupación laboral. Sí, hay que entender, y eso no se quiere entender desde la sociedad de minería y desde quienes salen a defenderlos, de que los conflictos tienen una naturaleza doble en materia de afectaciones mineras a las comunidades. Hay algunas comunidades que tienen un conflicto de convivencia, es decir, cómo llevan las cosas mejor en los compromisos sociales, en los impactos que hay, cómo se regulan, cómo se usa el canon, cómo se cumplen los compromisos que las empresas asumen respecto de las inversiones sociales directas, en fin. Y hay otras comunidades, como está pasando en el caso de Islay, es que el tipo de actividad que se va a realizar, la ubicación de la actividad, la tecnología que se va a usar es incompatible con los usos que hay. Entonces hay conflictos en los que efectivamente son temas de convivencia y hay conflictos que son temas donde no es posible la actividad. Y el caso de Quellaveco, como ha sido planteado, es más bien del tipo de convivencia, es decir, la gente tiene expectativas de trabajar en la empresa minera y lo cierto es que la empresa no le va a poder dar trabajo a todos, por capacidades, porque la minería genera poca mano de obra directa. Y entonces, uno de los temas que hay que ver allí, que es responsabilidad del Estado, pero también responsabilidad de la empresa,
es que esas expectativas tienen que ser respondidas, porque si los impactos van a ocurrir y los recursos se sacan de la zona, ¿cómo van a ser los beneficios de la comunidad? Y en ese sentido, ¿cómo se van a fortalecer otras actividades económicas que a lo mejor no van a ser dañadas en el agua, en el acceso al suelo? Y sí es verdad que la población tiene preocupaciones legítimas, porque no nos olvidemos que en Moquegua, la Sauder, yo he visitado la zona, no me lo han contado, convirtió 6 kilómetros del río Torata en un botadero de residuos mineros. Y entonces, claro, la gente sabe que va a haber impactos. En el caso de Tía María sabe que esos impactos son inaceptables y por eso no quieren. Pero en el caso de Moquegua, efectivamente hay reclamos que se podrían resolver por el lado social y económico, ¿no? Volviendo al Parlamento, la bancada de Nuevo Perú y la bancada del Frente Amplio son básicamente las que han sustentado hasta ahora la propuesta del presidente de adelantar elecciones. Entonces, hay quienes señalan, bueno, esta se convierte de alguna manera en una propuesta de izquierda. Usted nos decía que su bancada había presentado efectivamente un proyecto para adelantar elecciones, incluyendo una asamblea constituyente. Y hay quienes dicen, oye, no, los rojos quieren cambiar la Constitución, quieren cambiar el modelo económico, yo por ahí no me voy a ir. ¿Qué responde ellos? A ver, las dos bancadas que hemos presentado proyectos de ley de adelanto de elecciones generales son Acción Popular, Sí. y Frente Amplio, ¿no? Entendemos que hay a lo mejor algunas otras que están sumándose, pero son los dos proyectos de ley que se presentaron el año pasado. Y nosotros presentamos además un proyecto de ley sobre tema de adelanto de Asamblea Constituyente, referéndum para cambio de Constitución. ¿Por qué lo hemos planteado? Porque fíjate, Enrique, si vamos a un cambio de autoridades, en este caso del presidente de la República y del Congreso, siguiendo las mismas reglas, no vamos a resolver la crisis. En realidad va a ser una suerte de que cambie todo para que no cambie nada. Y nosotros creemos que el modelo económico se ha agotado. ¿En qué sentido se ha agotado? Por ejemplo, si el Estado en este momento quiere revisar contratos, por ejemplo los contratos de los peajes de la corrupción, una primera cosa, un primer entrampamiento es que los contratos con privados tienen carácter de ley. ¿Por qué tendrían que tener carácter de ley? Eso se entiende el año 92, 93, cuando se formula la Constitución, cuando fruto del desastre económico que dejó Alan García, efectivamente tuvimos que ser a lo mejor hasta demasiado concesivos. Pero ¿por qué no revisar, por ejemplo, el tema de la denominada estabilidad jurídica, no para quitar las condiciones que hay que dar seguridad tanto a los privados nacionales como a los privados extranjeros, sino para que no sea una trampa y no sea una pared infranqueable el hecho de que incluso cuando existan contratos que son frutos de corrupción que lesionan al Estado, o que en otros casos sean contratos que ahora ya no le convenga al Estado en las condiciones actuales, nuestra economía ha ido creciendo, las ganancias se han incrementado enormemente, ¿por qué no se puede del lado del Estado revisar los contratos? No lo quieren hacer. Uno de los elementos es la traba que se encuentra en la Constitución. Entonces eso se puede discutir y debatir democráticamente, ¿por qué no? Nos queda un minuto. Si se diera la eventual figura de un cierre, de una disolución constitucional del Congreso, ¿no?, y que se entienda como tal, habría que elegir a un nuevo Congreso para completar el periodo hasta el 21. En ese caso ya no hay elecciones adelantadas. El presidente Vizcarra se queda y se elige un nuevo Congreso. ¿Este nuevo Congreso podría tener esa facultad constituyente que usted señala, por ejemplo? Sí, el mismo presidente y ese Congreso podrían efectivamente convocar a una asamblea constituyente. En el camino de que no nos olvidemos que un referéndum sobre asamblea constituyente es también una prerrogativa constitucional. Aquí nadie está hablando de que se imponga un referéndum sobre asamblea constituyente, sino que haya un debate nacional y que no estemos yendo por parches. Por ejemplo, parche en el sistema de justicia, parche en el sistema de partidos políticos y en el sistema económico también estamos yendo por parches. Por ejemplo, ahora se ha comenzado a hablar de la necesidad de una nueva ley de minería. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos al debate de fondo en el país? ¿Por qué salir con la agresividad que han salido varios empresarios, no digo todos, porque hay empresarios que también tienen conductas democráticas, a decir que los que cuestionamos eso somos los peruanos no bien nacidos, es decir, los mal nacidos? Eso no puede ser el debate. O sea, el debate es, ¿el modelo económico está mostrando serias dificultades cuando, por ejemplo, dependemos fundamentalmente de la exportación de minerales sin valor agregado? Sí. ¿Podemos poner eso en debate? Por supuesto que debemos poner en debate. Muy bien. Muchas gracias, Marco Arana, la posición en este caso del Frente Amplio. Gracias por visitarnos esta noche. Vamos a ir nosotros a una pausa, regresamos con lo último de Caracas.